Bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo legislativas para ocuparnos de esta crisis económica a nivel país que nos afecta a todos, ¿no? Y en varios rubros y varios sectores. En este caso específico tiene que ver con el sueño de la casa propia, que en realidad se transformó en una pesadilla por todo lo que están viviendo la gente que ha accedido a un crédito UVA o bien por el sistema de Procrear. Vamos a conocer un poquitito más cuál es la postura de legisladores nacionales por Misiones y después hablamos con los deudores. Más de 170.000 familias argentinas están padeciendo el aumento descontrolado de las cuotas de sus casas. En su momento, tomaron los créditos hipotecarios UVA, que fueron promocionados por el Gobierno Nacional como una oportunidad para acceder a la casa propia. Pero las cuotas se ajustan por la inflación y de pagar 6.000 pesos, hoy deben pagar más de 10.000 pesos por mes. El bloque misionero en la Cámara de Diputados de la Nación presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia de los créditos UVA y UBI. Lo que arrancó siendo el sueño de la casa propia se transformó en el terror de la casa propia. Las personas no están pudiendo cumplir con su obligación de pagar las cuotas como debían. Hubo un aumento descomunal. Las personas no están pudiendo hacer frente a esas obligaciones, los cuales están llegando medidas judiciales en contra de ellas que van desde embargos de su sueldo hasta de órdenes de desalojo y otras medidas. Nosotros, los diputados nacionales de Frente Renovador, hemos hecho una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar la emergencia nacional en créditos UVA y UBI. Nosotros pedimos que por el término de 365 días esté declarada esta emergencia. Pedimos detener todas las medidas judiciales que se están haciendo en contra de las personas, ya sea desalojo, embargos o algún tipo de apercibimiento. Pedimos una refinanciación de toda la deuda de las personas que se han atrasado y también pedimos una modificación en la actualización de los UVA. El diputado Di Stefano destacó que muchas familias misioneras se acercaron a contar las dificultades que pasan a la hora de pagar las cuotas. Además señaló que se presentaron varios proyectos en el Congreso Nacional que serán tratados de manera unificada. Las personas cuando se acercaban a los bancos con su documentación, los bancos le hacían un examen muy exhaustivo para ver si podían acceder a ese beneficio financiero. Podían acceder, pero nadie se imaginó a la situación en la que hemos llegado. Así que hemos presentado este proyecto de ley, lo trabajamos juntos, hemos charlado con distintos vecinos de toda la provincia que habían sacado estos créditos. Por las redes sociales nos está contactando muchísima gente de distintos puntos de las provincias, nos cuentan qué es lo que le está sucediendo, que no pueden pagar las cuotas, que no saben cómo vivir porque es una presión inmensa que tienen y les descompagina toda la vida, porque es así. Así que estamos trabajando con los vecinos, con diputados nacionales de otros bloques, de otras provincias. Otros bloques han unificado en un solo proyecto de ley las distintas iniciativas. Los afectados por estos créditos temen perder su casa y todo lo invertido hasta el momento. Piden una respuesta política, ya que estos créditos fueron lanzados por el Gobierno Nacional como un plan de acceso a la vivienda familiar. Los afectados se organizaron mediante las redes sociales, lograron ser escuchados por los legisladores nacionales y ahora quieren una respuesta del Gobierno Nacional. Bueno, presentábamos en este informe la problemática, ¿no? Y bueno, estamos con personas directamente involucradas para hablarnos en primera persona. Justamente Dolores Corró, buenas noches, ¿cómo le va, señora? Damnificada de créditos UVA, y Cecilia Yulán, damnificada por créditos UVA Procrear, ¿no? Son los dos casos que bueno, son los que estamos tratando por esta posibilidad de lograr una ley que justamente salvaguarde las casas que tienen ellos y también una serie de ítems que tiene el anteproyecto. Justamente para comenzar, sería bueno que nos expliquen cómo es esto de la actualización de los créditos, cuánto fue que le dieron y cómo es que se actualiza y por qué se vuelve una situación tan complicada. La situación se vuelve complicada principalmente porque se actualizan por inflación. El índice de actualización es inflacionario, entonces todo lo que aumenta de inflación mes a mes nos aumenta a nosotros el capital y la cuota. En mi caso es simple porque a mí el banco me dio 1.000.000 pesos. Yo al día de hoy ya estoy debiendo cerca de 1.700.000 pesos.
¿Cuánto era la cuota que pagabas cuando empezaste, cuando recibiste y cuántos hoy? En el inicio, mi primer cuota fue de 5.000 pesos. Al momento del día de hoy ya estoy por 9.500 pesos. Y es una bola de nieve, no para. Es una espiral. Entramos en una espiral porque esto, digamos, toda la inflación, nosotros cuando nos entregaron, digamos, cuando fuimos, hablamos de los proyectos que había de este plan, era una inflación interanual del 8%. Y ahora estamos hablando de una inflación interanual, 53% interanual, y lo que se actualiza, los sueldos obviamente no se actualizan en esa proporción. Y esto es muy triste, ¿no? Muy penoso, porque bueno, involucra a la familia, tener el techo propio y resulta que si pierde el trabajo, si bueno, no puede pagar en definitiva y si es pasible de un juicio por desalojo, ¿no? Exactamente, porque nosotros cuando firmamos el contrato con el banco, dice claramente que uno de sus artículos es que a la segunda cuota ya te puede ejecutar sin autorización, digamos. Sin vía judicial. El banco es el que puede ejecutar la casa, digamos, a la segunda cuota. Ajá. ¿Y eso está sucediendo por el momento? Por el momento no tenemos casos. Creemos que tampoco hay un índice de morosidad porque la gente realmente hasta está dejando de comer para pagar sus cuotas. Ha dejado muchas cosas de lado. Tengo justamente en mis manos el anteproyecto de dictamen de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano. Esto estamos hablando de la Cámara de Diputados de la Nación. Y desde allí viene justamente Dolores Corró, quien viajó a Buenos Aires, estuvo representando. Contanos, Dolores, ¿de qué se trata de este proyecto que declara la emergencia? ¿Cuáles son los puntos que está incluido aquí? Bueno, la verdad es que volví con una esperanza de que hay gente que realmente está trabajando por sus compatriotas, ¿sí? Que está humanizado, que está empatizado con la situación de lo que nos está pasando. Lo productivo de esto fue que todo el bloque de oposición han logrado ponerse de acuerdo y firmar todos, ayer en la Comisión de Vivienda, un anteproyecto de ley. Fueron 12 diputados que se presentaron. Y bueno, también tuvimos visitas de otros diputados, como el diputado Di Stefano Oderna, que ellos no son parte de la comisión, pero se les ha permitido el aporte. Entonces, bueno, fueron 7 diputados más, tuvimos muy buen quórum, hubo muchísima gente que ocupó la sala. ¿No estaban solamente ustedes? Los autoconvocados, estábamos de Procrear, de los DDU. Digo, de Misiones, había de todo el país. Estaban. Fuimos de Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Mendoza. Bueno, no sé ¿y de qué sirve declarar la emergencia? ¿Para qué quieren la emergencia? Bueno, lo que Felipe Solá plantea, que es lo que nosotros apuntamos, él plantea una ley de emergencia UBA, o sea, el bloque en realidad de diputados, ¿no? Dentro de la comisión. Ellos plantean una ley de emergencia, pero que también llegue a ser una ley de fondo, porque esta ley de emergencia soluciona lo mediato. El desalojo. Claro. Entonces, la primera medida es evitar todo tipo de desalojo, de ejecución o de cualquier... Que no pierda la vivienda, ¿no? Cualquier vía judicial o no judicial en la cual una persona esté obligada a abandonar su vivienda. Ese es el primer punto. El segundo punto es contemplar a toda la gente que en el proceso de haber adquirido este crédito se ha quedado sin trabajo, que se les dé un periodo de gracia de 6 meses en el cual le dé tiempo de recomponer, como que se le condonen esos 6 meses de deuda para que, bueno, pueda ponerse en pie nuevamente. Porque lo más chistoso de todo es que gente que trabajaba para el Estado ha sido despedida, pero sigue teniendo la obligación del crédito pagar hipotecario. la cuota del crédito, ¿no? Y otro punto es que, bueno, que es muy importante para nosotros, que ya apunta a lo que es la ley de fondo, es que el índice por el cual se nos... O sea, por el SER actualmente, ¿no? A nosotros se nos ajusta por el SER, ¿sí? La UBA, que ya tiene un incremento diario, también se ajusta por el SER. Entonces, lo que se está pidiendo es que se incluya también como variable el salario mínimo vital y móvil, claro, o el coeficiente de variación salarial. O sea, ahí es cuando se controla un poco ese valor. Entonces, siempre que se elija de los dos índices, el menor. Porque, por ejemplo, si tuvimos una paritaria como en el caso de los docentes, que tuvimos del 23%, que nos suba por ese índice el 23% nos aniquila. Entonces, bueno, siempre para evitar esos saltos, buscar el menor. Y... ¿cuánto usted pagaba cuando comenzó, cuando tomó, cuánto dinero tomó, cuánto pagaba y cómo está su cuadro de situación ahora? Bueno, yo cuando hicieron el estudio y califiqué para el crédito,
tenía proyectada una cuota de 4.000 pesos. La primera cuota fue de 6.200 pesos. Pero bueno, ya tenía la casa. Y la cuota número 20, que fue la que pagué el día de hoy, 11.700 pesos. Casi el doble. Y la deuda de 1.200.000 se ha incrementado a ya muy cercano a los 2 millones de pesos. La responsabilidad o el hecho de estar en defensa de los misioneros, nuestros legisladores, ¿cómo respondieron? Hablamos de Stefano, de Derna, sí, del bloque de Misiones, digamos. Sí, lo que nosotros necesitamos es, yo sé que cada uno tiene un partido político al cual responde, una plataforma a la cual responde, pero nosotros para poder llegar a los 2/3 y que esta ley no sea vetada, necesitamos contar con la gente del radicalismo, necesitamos contar con Schiavoni, con Pastori, que prioricen a los misioneros, que den quórum y que esta ley pueda ser promulgada. Necesitan las 2/3 partes para que se vote este proyecto, ¿no? O también la otra cosa que se fue planteando medio a modo de comentario fue un DNU, ya que ha salido un decreto nacional único para solventar las pérdidas de las plantas de energía. Bueno, esto significaría el 0,01% para el gobierno solventar este problema de las uvas y sería una solución inmediata, porque en este proceso ya hay personas que han dejado de pagar, que ya están siendo vía telefónica intimadas a pagar. Bueno, chicas, la verdad, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecer que la se presencia solucione, de ustedes. ¿no? Y que se solucione. Tema, ojalá. Muchas y realmente gracias. cuente con el apoyo legislativo que necesitan, ¿no? Dolores Corroy, Cecilia Yulán, damnificadas por créditos UVA y créditos UVA Procrear. Última pausa de Legislativo. Ya volvemos.